Los juicios de las brujas de Salem ocurrieron en Massachusetts colonial entre 1692 y 1693. Más de 200 personas fueron acusadas de practicar brujería, la magia del diablo, y 20 fueron ejecutadas. Finalmente, la colonia admitió que los juicios fueron un error y compensó a las familias de los condenados. Desde entonces, la historia de los juicios se ha convertido en sinónimo de paranoia e injusticia y continúa seduciendo a la imaginación popular más de 300 años después. Los infames juicios de brujas de Salem comenzaron durante la primavera de 1692, después de que un grupo de jóvenes en Salem Village, Massachusetts, afirmaran estar poseídas por el diablo y acusaron a varias mujeres locales de brujería. La creencia en lo sobrenatural y específicamente en la práctica del diablo de dar a ciertos humanos, brujas, el poder de dañar a otros a cambio de su lealtad había surgido en Europa ya en el siglo XIV y estaba muy extendida en la Nueva Inglaterra colonial. En ese momento, Salem era parte de la colonia de la Bahía de Massachusetts y cayó bajo la ley británica. La asociación con el diablo era, de acuerdo con la ley británica, un crimen contra la propia corona y por lo tanto se castigaba con la muerte. Debido a los antecedentes puritanos de la colonia, en general se aceptaba que Satanás mismo estaba al acecho en cada esquina, tratando de tentar a las buenas personas a pecar. Antes de los juicios de Salem, una docena de personas habían sido ejecutadas en Nueva Inglaterra por el delito de brujería. Además, las duras realidades de la vida en la comunidad rural puritana de Salem en ese momento incluían las secuelas de una guerra británica con Francia en las colonias americanas en 1689, una reciente epidemia de viruela, temores de ataques de tribus nativas americanas vecinas, además de que Salem también era un tipo de pueblo bastante litigioso y los vecinos luchaban constantemente con los otros sobre cosas como dónde se debía colocar una cerca, qué vaca comía los cultivos y si las deudas se pagaban o no a tiempo. Era, por decirlo suavemente, un caldo de cultivo para el miedo, las acusaciones y las sospechas. En enero de 1692, Elizabeth Parris, de 9 años, y Abigail Williams, hija y sobrina de Samuel Parris, ministro de Salem, de 11 años, comenzaron a tener ataques, incluidas contorsiones violentas y estallidos incontrolables de gritos. Después de que un médico local, William Grace, diagnosticara que estaban hechizadas, otras jóvenes de la comunidad comenzaron a mostrar síntomas similares. A fines de febrero se emitieron órdenes de arresto contra la esclava caribeña de Parris, Tituba, junto con otras dos mujeres, la mendiga sin hogar Sarah Good y la pobre y anciana Sarah Osborne, a quienes las chicas acusaron de hechizarlas. Las 3 brujas acusadas fueron llevadas ante los magistrados Jonathan Corwin y John Hatternet e interrogadas. Aunque Good y Osborne negaron su culpa, Tituba confesó, probablemente tratando de salvarse actuando como informante. Afirmó que había otras brujas que actuaban junto a ella al servicio del diablo contra los puritanos. A medida que la histeria se extendió por la comunidad y más allá en el resto de Massachusetts, se acusó a otros, incluidos Martha Corey y Rebecca Nurse, ambas consideradas miembros destacados de la iglesia y la comunidad, además de la hija de 4 años de Sarah Good. Al igual que Tituba, varias brujas acusadas confesaron y nombraron otras más, y los juicios pronto comenzaron a abrumar el sistema de justicia local. En mayo de 1692, el nuevo gobernador de Massachusetts, William Phips, ordenó el establecimiento de un tribunal especial de Oyer para escuchar y Terminer para decidir sobre casos de brujería para los condados de Suffolk, Essex y Middlesex. Presidido por jueces como Hatternet, Samuel Sewall y William Stoughton. El tribunal emitió su primera condena contra Bridget Viciously el 2 de junio, ahorcada 8 días después en lo que se conocería como Gallows Hill en Salem Town. 5 personas más fueron ahorcadas ese julio, 5 en agosto y 8 más en septiembre. Además, otras 7 brujas acusadas murieron en la cárcel. Aunque el respetado ministro Cotton Mather
había advertido sobre el dudoso valor de la evidencia, sus preocupaciones no fueron atendidas durante los juicios de Salem. Más tarde, se unió a su hijo para instar a que los estándares de evidencia de brujería fueran iguales a los de cualquier otro delito. En medio de la disminución del apoyo público a los juicios, el gobernador Phips disolvió la corte de Oyer y Terminer en octubre. Los juicios continuaron con una intensidad cada vez menor hasta principios de 1693, y en ese mes de mayo, Phips había perdonado y liberado a todos los encarcelados por cargos de brujería. En enero de 1697, el Tribunal General de Massachusetts declaró un día de ayuno por la tragedia de los juicios de las brujas de Salem. El tribunal luego consideró que los juicios eran ilegales y el juez principal, Samuel Sewall, se disculpó públicamente por su papel en el proceso. Sin embargo, el daño a la comunidad persistió, incluso después de que la colonia de Massachusetts aprobó una legislación que restauraba los buenos nombres de los condenados y proporcionaba restitución financiera a sus herederos en 1711.